Eclesiastés capítulo 11 es donde vamos a iniciar nuestra enseñanza en esta preciosa oportunidad, y de ahí vamos a estar partiendo a través de la Escritura. Así es de que le invito que me acompañe a la palabra del Señor. Y bueno, hablábamos de que para que una persona sea bautizada se requiere que esta persona primeramente crea al Evangelio, tiene que predicársele la palabra del Señor y tiene que creer. Mirábamos que un niño no puede creer porque no tiene la capacidad, ni la conciencia, ni el entendimiento para creer. Segundamente mirábamos que una persona para ser bautizada tiene que arrepentirse. Después de creer al Evangelio, se arrepiente porque el Evangelio alumbra su corazón y se da cuenta que es pecador, que es falto, y al darse cuenta de que no está a la medida de la justicia de Dios, entonces eso provoca un arrepentimiento en nosotros, y cuando se produce ese arrepentimiento, entonces ya somos candidatos para ir a las aguas del bautismo. Y el tercer punto que mirábamos era ser sumergidos. Bautismo significa sepultar. Sepultar significa quedar sepultado, cubierto bajo tierra si hablamos de una sepultura literal, bajo agua si hablamos de una sepultura simbólica en el caso del bautismo. Entonces cuando uno fue bautizado, o cuando le dijeron que lo bautizaron a uno, primeramente lo hicimos de niño, o lo hicieron con nosotros de niños. Ese bautismo no es verídico, no es correcto. ¿Por qué? Primeramente porque ese bautismo no se cumple lo establecido por Dios, que se nos predique la palabra. Después de que se nos predique, que nos arrepintamos. No nos arrepentimos, ni se nos predicó la palabra, ni creímos a la palabra. Y terceramente, no fuimos sumergidos, fuimos rociados por agua, no sumergidos en agua. Bautismo significa ser sumergidos, sepultados en el agua. Entonces, una persona que simplemente se le echa un puño de tierra en la cabeza no es una persona que ha sido sepultada. Solamente se le aterró la cabeza, pero no se le sepultó. Lo mismo una persona que se dice que le bautizaron. Si solo le echaron un chorrito de agua en la cabeza, eso no es bautismo. Eso simplemente es mojarle la cabeza, pero nunca fue bautizada. ¿Por qué? Porque, una vez más repito, si usted mira en cualquier diccionario la definición de la palabra bautismo, bautismo significa enterrar, sepultar, cubrir, depositar debajo de agua. En este caso que hablamos simbólicamente, ¿verdad? O si hablamos literalmente, debajo de la tierra, una persona cuando muere literalmente. Amén. Entonces hoy vamos a estar continuando con este tema, y leamos lo que dice la palabra del Señor para iniciar. Eclesiastés capítulo 11 versículo 6 es donde nos internamos en la palabra. Desde el versículo 4 para entender un poquito mejor. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Comienza el versículo 4 diciendo que el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. O sea, está poniendo un ejemplo de lo visible. El que está basado en lo visible, observando al viento, observando las nubes, dice, no sembrará el uno, no segará el otro. Y luego el contexto de ese versículo es el versículo 5, el cual dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿De qué nos está hablando este pasaje? De la obra de Dios. La obra de Dios en todos los aspectos que podamos pensar. La obra de Dios en el aspecto del que siembra y el que ciega. La obra de Dios en el corazón de un hombre o de una mujer, cuando la semilla es sembrada y cuando el fruto viene a nacer. No solamente en un sentido literal, sino también en un sentido espiritual. Porque lo que es verdad en el sentido terrenal, también lo es en el sentido espiritual. Es decir, así como en el sentido natural, el hombre, el sembrador, toma la semilla y la tira a la tierra, y entonces cuando cae a la tierra, entra en un proceso y sale una nueva vida de esa semilla que se sembró.
Entonces, de la misma manera dice, esa es la obra de Dios. Cuando sale aquella nueva vida, aquella nueva espiga del trigo, del frijol, del maíz, del grano que se tiró a tierra, eso no es simplemente casualidad o coincidencia, es la obra de Dios. Porque si ahí brota nueva vida, es porque la mano de Dios está puesta sobre aquel grano, sobre aquella semilla, engendrando, produciendo nueva vida. La semana pasada estuvimos mirando cómo es que la semilla de Dios es la palabra de Dios, es la que engendra en nosotros nueva vida, es la que nos hace renacer o volver a nacer o nacer de nuevo, como le llamemos. Así la palabra de Dios es la que produce ese fruto, esa obra. Entonces, cuando uno escucha la palabra de Dios, la palabra que escuchamos no es simplemente una filosofía humana de esta tierra, no es una hueca sutileza. La palabra de Dios, dijo Pablo, es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. Esta palabra tiene poder, tiene tal poder que dice: no volverá a mi vacía. Cambia al drogadicto, reforma al homosexual, transforma a la prostituta, liberta al cautivo. Esta palabra cambia el corazón más duro y hace obras maravillosas como nadie lo puede hacer. Ahora, ¿cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? Dice el versículo 5: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer que está encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. En otras palabras, no sabemos a qué horas, no sabemos cómo, porque Dios trabaja de maneras misteriosas. Sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos más altos que los nuestros. Hay personas las cuales escuchan la palabra y se van, y aparentemente se van como que nada pasó. Se van y dicen: no, yo voy a seguir igual. Pero ya se llevaron la semilla sembrada en el corazón, y esa semilla comienza a moverse en ellos. No los deja en paz, los va inquietando, los va provocando a ser diferentes. Y dice la palabra: uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento y el que hace la obra. Por aquí alguien sembró la palabra, por allá alguien la riega hablándole a la persona, y cuando menos se acuerda, por allá va a nacer la persona, va a nacer el fruto en aquel corazón, en aquella semilla va a dar su fruto. Entonces dice: no te fijes ni detengas tu mano de sembrar a la derecha y a la izquierda, porque no sabes cuál de las dos semillas dará su fruto, si la que tiras a la derecha o a la izquierda, o si a lo mejor las dos van a dar fruto. No te detengas de sembrar, de hablar la palabra, de dar el mensaje de salvación. Dalo en tiempo y dalo fuera de tiempo, dalo en un momento y en otro. ¿Por qué razón? Porque no sabes lo que Dios está haciendo. ¿Cuántas veces usted le está hablando a alguien de Cristo acá y esta persona dura y ni quiere entender ni hacer caso, pero alguien allá está escuchando, y alguien allá dice: yo quiero saber más de eso? Ni le estaba hablando a aquella persona, le estaba hablando a otra, pero aquella era la que el Señor tenía preparada para recibir su palabra, y ahí el Señor se manifiesta, se glorifica. Por eso dice: no detengas tu mano, no dejes reposar tu mano. Tú siembra la semilla a la derecha y a la izquierda, habla la palabra, que esa palabra no volverá vacía, aunque al momento no mires nada. Por eso dice: el que al viento observa no sembrará. No es que se mira muy duro de corazón, no es que esa persona ¿cuándo va a cambiar? Sigue creyendo así y nunca va a cambiar, y nunca va a haber una obra. Sigue hablando así y nunca vas a mirar un fruto. El que al viento observa no sembrará. Si comienzas a mirar las actitudes de la gente, y es que no, la gente no quiere, y a esta persona ya le dije y no quiere, tú sigues sembrando la palabra. La palabra no volverá vacía. No te guíes por lo que ves, guíate porque la palabra de Dios dice que no regresa vacía. Guíate por la promesa de Dios. Créele a la palabra, cree que lo que estás hablando es poder de Dios, que esa palabra tiene poder para cambiar aquel corazón. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es importante entender esto. Dice: como tú no sabes
¿cuál es el camino del viento? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer que está encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Cuando la mujer queda encinta, queda embarazada, en ocasiones ni siquiera ella se da cuenta que quedó embarazada. No se da cuenta hasta un par de semanas o un par de meses. Se da cuenta. Hay mujeres que llegan a tener 5 meses, 6 meses de embarazo y por allá se dan cuenta a no sé cuánto tiempo. Hay casos que sucede así. ¿Qué le quiero decir con eso? Bueno, un día se sembró una semilla en aquella mujer como resultado de la unión con su esposo, y cuando se siembra aquella semilla, nadie se dio cuenta. Aparentemente nada pasó, todo sigue igual, todo se mira igual, pero ya quedó sembrada una semilla ahí. ¿Y qué va pasando? Aquella semilla va tomando forma, va desarrollándose, va creciendo y comienza a crecer a aquella concepción. La semilla llegó al óvulo de la mujer y comienza a formarse, a llevarse a cabo la concepción y a formarse aquella nueva vida. ¿Quién puede ver cómo va formándose cada nervio, cada célula del cerebro, el corazoncito de aquella nueva criatura? ¿Quién sabe cómo se está formando? ¿Quién tiene capacidad para hacer eso? Nadie. Nadie puede ver, nadie sabe lo que está pasando allá adentro. Solo el Creador del cielo y de la tierra, el cual tiene su mano sobre aquel vientre, sobre aquella semilla, sobre aquel nuevo bebé, aquella nueva vida. Es Dios el Creador de la vida. Es Dios el que está formando aquel bebé. Por eso el salmista dice: Señor, mi embrión vieron tus ojos. Apenas era yo una cosita así que no se puede ver ni con la vista, y ya tú me vistes, y ya tú me conociste, ya tú estabas ahí formándome, me entretejiste en el vientre de mi madre. Señor, maravillosas son tus obras, asombrosas son, grandes son, Señor, innumerables son, porque grande es la obra de Dios. Dios trabaja de una manera maravillosa, y muchas veces Dios trabaja en oculto. O sea, cuando se forma una vida en el vientre, nadie sabe cómo van creciendo los huesos del bebé, cómo van formándose los deditos, los bracitos, y van creciendo esos huesitos. Nadie lo sabe ni lo puede ver. El médico solamente dice: ya está más grande, ya pesa tanto, ya está de tal manera, pero no puede ver los detalles de cómo se está formando. Así también en lo espiritual, tú no puedes ver lo que Dios está haciendo muchas veces, y solamente sabes: pues yo le hablé del Señor, pero como que no quiere nada. No te preocupes, tú no sabes lo que Dios está haciendo, no puedes verlo, pero ten fe en el Señor, ten fe en su palabra, ten fe en su poder. No te detengas, no reposes, créele al Señor y sigue declarando su verdad y su palabra. Aleluya. Entonces, el nuevo nacimiento no se realiza en el bautismo. ¿Por qué? Porque si fuera en el bautismo, sabríamos a qué hora, sabríamos en qué instante, sabríamos en qué momento surge la obra de Dios. Pero nadie sabe en qué momento. Como tú no sabes el camino del viento, como no sabes cómo se forman los huesos o crecen los huesos del bebé en el vientre de la mujer que está encinta, así ignoras la obra de Dios. O sea, no te das cuenta. Tú no sabes cómo y a qué horas y de qué manera Dios está trabajando en aquella vida. Lo único que sabes es que se sembró la semilla, se sembró la palabra, Dios va haciendo la obra, y de repente aquella nueva criatura nace. Es el tiempo del alumbramiento. Y así como una criatura cuando nace, generalmente nace llorando. En su mayoría, espiritualmente es lo mismo. En su mayoría, cuando nacemos de nuevo, nacemos llorando, porque despertamos a una nueva vida, llorando de gozo, de agradecimiento, llorando de arrepentimiento, llorando por lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Es algo maravilloso que surge en uno, que brote en uno, aquel nacimiento precioso que viene de parte de Dios, que viene de lo alto. Entonces Dios está diciéndonos cuál es su fundamento en cuanto a cómo surge la obra de Dios en el corazón del hombre. Quiero decirle, ¿qué es el bautismo? El bautismo, el agua del bautismo, hace algo semejante a lo que sucede cuando una persona toma
una cámara fotográfica de las antiguas, ya que en este tiempo todo es moderno y digital, pero las cámaras antiguas de rollo, ¿verdad? Esas cámaras, usted tomaba las fotos y una vez que llenaba el rollo de 20, 24 fotografías, las que tuviera, usted sacaba el rollo de la cámara y usted decía: voy a llevar a revelar este rollo. Y cuando usted lo lleva a revelar, ese rollo, lo que hacen es que lo meten en ciertas aguas, ciertos químicos, y extraen, es decir, hacen brotar, hacen visible lo que ya estaba impreso ahí, pero invisible a los ojos. Si uno mira el rollo así nomás, no se mira nada. Pero cuando lo pasa por el proceso de esas aguas y esos químicos, ahora se manifiesta lo que ya estaba impregnado en ese rollo, solo que no era visible. Y ahora se manifiesta y dice: qué hermosa foto, qué grande, qué linda, miren cómo salió esta foto. Comienza a admirar aquello porque ha revelado, eso le llaman revelar. Voy a revelar el rollo. ¿Qué significa revelar? Revelar significa manifestar algo que estaba oculto. Algo que no se miraba a los ojos del hombre natural, ahora se revela, ahora se deja ver lo que estaba oculto. Ya estaba ahí, solo que no se podía mirar con los ojos naturales. Hasta que lo pasan por ese proceso, eso revela lo que estaba impregnado ya en ese rollo, y ahora se mira la fotografía amplia y completa. Pues quiero decirle, el bautismo, eso es precisamente lo que hace nuestra vida. Dios llega con su palabra, Dios llega con su espíritu, y llega, impregna su palabra, impregna su nueva vida, impregna su naturaleza en nosotros, impregna su perdón, impregna todo aquello que viene de Él, lo impregna en lo más íntimo de nuestro ser, y ya comienza a darnos vida a través de eso que ha impregnado. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma, el espíritu, llega hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, discierne los pensamientos más ocultos, y no hay nada que se esconda de ella. Ese es el poder de la palabra. Se impregna en lo íntimo del hombre, se impregna en lo profundo del hombre, queda sellado el hombre, queda tatuado con la palabra. La palabra llega donde nadie puede llegar, donde los consejos de papá, de mamá fallaron, donde los consejos y las lágrimas de la esposa que sufría fallaron con el esposo, donde los medios y los métodos humanos, psicología, filosofía, prisiones, centros de rehabilitación fallaron. La palabra tiene poder para renovar y transformar y cambiar lo que nadie pudo hacer en un hombre. El Dios de los cielos, por su palabra, tiene poder para hacerlo. Transforma, reforma, porque da nueva vida al hombre. Aleluya. Da nueva vida al hombre. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que hace el bautismo? Revela lo que Dios ha impregnado por su palabra y por su espíritu en nosotros. Dios llega por su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú oyes con fe, oyes con atención, y crees a esa palabra y le abres tu corazón, y esa palabra llega a tu corazón como la semilla o el semen del hombre llega al óvulo de la mujer y se convierte en uno, produciendo la concepción. Se produce nueva vida. Así es lo mismo que hace el Dios de los cielos cuando llega con su palabra, ya no al óvulo de la mujer, sino ahora al corazón del hombre. El corazón se abre, se impregna en el corazón del hombre como uno solo. Y ahora podemos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Aleluya. Ahora es Cristo el que se mueve en mí, ha quedado impregnado en mí. Aleluya. Está impregnado en mi ser. Entonces estamos hablando de la nueva vida en Dios, de la nueva vida en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios. ¿Quién lo revela? Lo revela el bautismo, pero no lo causa el bautismo. Lo causa la palabra de Dios, lo causa el Espíritu de Dios, pero lo revela el agua del bautismo.
Quiere decir que cuando usted se bautiza, al dar el paso a las aguas del bautismo, usted está manifestando, está revelando públicamente lo que ha sido impregnado en su ser, lo que ha sido imprimido en su corazón, lo que ha sido depositado en su ser, la palabra de Dios. Ahora viene usted a revelarla. ¿Cómo la revela? A través de las aguas del bautismo. Da testimonio de que ha creído en Cristo, de que es una nueva criatura, de que Cristo vive en usted, de que ya no es quien antes era. No soy perfecto, pero no soy quien antes era. Soy una nueva criatura, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa y preciosa oportunidad. Vamos a estar entrando un poquito más a fondo en el tema. Venga conmigo y veamos lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, porque uno dice que yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos. Dice, ¿y no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores mediante los cuales habéis creído. ¿Qué está diciendo? Dice, algunos dicen, desde aquel tiempo había esa situación, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy del otro, yo soy de aquí, yo soy de allá. Pero dice, ¿qué acaso no nos convierte eso en carnales? ¿Por qué razón? Porque usted no es ni de Apolos, ni de Pablo, ni de Cefas. Usted no es de una denominación o de una iglesia, de un personaje o de un pastor. Usted es de Cristo. Él es el que pagó el precio por usted. Él es el que le redimió con su sangre preciosa. Y usted tiene que saber, yo soy de Él. Él es mi guía, Él es mi director, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Y dice Pablo, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pedro, Cefas? ¿Qué es sino servidores de Dios por los cuales habéis creído en Cristo? Y yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. O sea, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que hace la obra. Entonces, cuando miramos lo que es la obra de Dios, no pensemos que uno es el que va a hacer la obra, o que un hombre, o que por causa de tal hombre. No, es Dios el que la hace. ¿De qué manera? En veces usa por aquí a alguien para sembrar, a alguien allá para regar, a alguien para continuar regando y abonando la plantita por allá. Y Dios es el que va trabajando. El que merece la gloria en todo momento es el Rey de los cielos, porque Él es el que se manifiesta de una y de otra manera. Usará un vaso aquí, otro vaso allá. Eso sale sobrando. Lo más importante es entender, Él es el que hace la obra. ¿Cómo la hace? Sembrando por aquí con uno, regando por ahí con el otro y alimentando la semilla con otro por ahí más para allá. Entonces siempre Dios trabaja de diferentes maneras. Ahora, ¿cómo es que surge la obra de Dios en el corazón de una persona? Hablamos de la semilla. La semilla es lo primero. La semilla es lo más importante. La semilla es la palabra. Tienen que nacer de la palabra y del Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu o cuál es la función del Espíritu? No se nace de nuevo solamente de la pura palabra. Hay gente que conoce la palabra y nunca nace de nuevo.
Hay gente que puede conocer la Biblia y nunca experimenta un nuevo nacimiento, porque no consiste solamente en la palabra. Hay dos elementos. ¿Cuál es el otro elemento? El Espíritu, la palabra y el Espíritu. ¿Cuál es la función del Espíritu? La función del Espíritu es como la lluvia que desciende del cielo para preparar la tierra, para que la semilla que se siembra pueda germinar y nacer. Cuando un sembrador anda en el campo sembrando y comienza a sembrar y la tierra está seca y siembra la semilla, no nace nada. Es decir, si no llueve, puede sembrar y ahí está la semilla, y puede durar un buen tiempo la semilla allí, pero nunca nace porque está seca la tierra. ¿Qué es lo que hace germinar la semilla? La lluvia del cielo. La lluvia del cielo la hace germinar, la hace crecer, la hace fortalecerse y la hace fructificar. ¿Qué es lo que hace nacer a la palabra? No es solo escuchar la palabra. Es necesario que la palabra que escuchamos sea mojada, que la tierra del corazón del hombre sea mojada por la lluvia del Espíritu, para que al caer la palabra pueda germinar y dar un fruto precioso. Porque se necesitan tres elementos para que se produzca el nuevo nacimiento. Así como terrenalmente, para que se siembre y nazca un fruto, se necesitan tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? La tierra primeramente. ¿Dónde se va a sembrar? Se necesita tierra. Segundo, la semilla que se va a sembrar en la tierra. Lo tercero, la lluvia que va a mojar la tierra y va a hacer germinar aquella semilla, y va a hacer crecer y va a hacer fructificar aquella semilla que se ha sembrado. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuál es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la tierra? La tierra es el corazón del hombre. ¿Cuál es la lluvia? La lluvia es la presencia del Espíritu Santo de Dios, que llega a la vida del hombre, que llega al corazón del hombre, que toca la vida del hombre. La presencia del Espíritu de Dios hace germinar la palabra de Dios, hace germinar. Por eso dice la palabra que necesitamos siempre buscar la presencia de Dios, la influencia del Espíritu Santo de Dios, porque mojará nuestro corazón, mojará esta tierra, y la semilla que caiga germinará. Por eso hay gente que puede escuchar la palabra y no produce un fruto. La palabra, ahí está la palabra, y ahí está la palabra. Se está sembrando, se está sembrando. Usted vaya a un barbecho y siembre y siembre y siembre, pero mientras permanezca seca aquella tierra, nunca brotará el fruto, nunca brotará una vida nueva. Ahí quedará la semilla hasta que no cae la lluvia. Entonces es que brotará una nueva vida de aquella semilla que usted sembró. Así nosotros, hay personas que primero son tocadas por el Espíritu de Dios. La lluvia, hay lluvia temprana y hay lluvia tardía. Los sembradores, los campesinos, si alguien sabe un poquito de campo, se siembra muchas veces en seco o se siembra en tierra mojada. Hay sembradores que sembraban antes de que llegara la lluvia, en seco, esperando que llegara la lluvia, para que cuando llegara la lluvia mojara la tierra, mojara la semilla y nacía la semilla. Hay otros que decían: no, yo voy a esperar que caiga la lluvia para poder sembrar en la tierra mojada. Y así lo hacían muchos. No importa si lo haces sembrando en tierra seca o sembrando en tierra mojada. El que siembra en tierra seca está diciendo: bueno, todavía Dios no me ha tocado con una experiencia sobrenatural, pero yo creo a la palabra, yo recibo la palabra, yo acepto la palabra y yo recibo aquello que viene de Dios. La palabra se está sembrando en tierra seca. No has sentido nada. Alguien dirá: hermano, yo no he sentido nada. No te preocupes. Hermano, yo no he tenido esa experiencia de hablar en otras lenguas y de tener visiones y de experiencias sobrenaturales con Dios. No te preocupes, crea la palabra, recibe la palabra, y a su tiempo Dios mandará la lluvia del cielo que mojará la tierra de tu corazón y comenzará a brotar vida preciosa de parte de Dios en tu corazón, porque ya la palabra está sembrada en tu corazón. ¿Sí me explico? Vamos a la palabra entonces. Isaías capítulo 66, versículos 7 al 13. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores,
dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que le amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Hasta ahí nos detenemos. El Señor está hablando de un nuevo nacimiento y está diciendo el versículo 7, antes que estuviese de parto dio a luz. Oiga, qué tremendo. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Está diciendo, yo puedo hacer cosas sobrenaturales. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Está hablando de lo que Dios puede hacer. Dios dice, yo soy el que hago dar a luz, yo soy el que hago engendrar. Dice, ¿concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de un solo? No, humanamente es imposible. Pero dice, yo lo puedo hacer y lo he hecho con mi pueblo. Yo tengo el poder para cambiar una vida y para hacer nacer una vida en un instante, en un segundo, en un momento. La toco, la cambio, la transformo. Yo lo puedo hacer en un instante si yo quiero. Lo puedo hacer en un instante. Ahora lo puedo hacer también en un proceso. Lo puedo hacer de una manera o de otra manera. Yo soy el que engendro y yo soy el que hago dar a luz. Y yo soy el que lo hago de una o de otra manera. Lo que está diciendo el Señor aquí es, a mí nadie me controla y yo no tengo que sujetarme a ninguna regla de nadie para producir nueva vida, para cumplir mi propósito en el hombre, en la mujer, en quien yo quiero glorificarme. Lo cambiaré como yo quiero, lo haré cuando yo quiero y lo haré a la manera que yo quiero. Entonces no hay un sistema de decir, oh, si vienes y haces esto, vas a nacer de nuevo. No, como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer que está encinta de aquel bebé, así ignoras la obra de Dios. O sea, no sabemos de qué manera Dios está trabajando. Sabemos que lo hace por su palabra, sabemos que lo hace por su espíritu, pero no sabemos exactamente en qué momento. Solamente sabemos que Dios tiene poder para hacerlo. Y Él dice, sabes, yo que hago dar a luz, yo que hago engendrar, no haré que den a luz. ¿Impediré acaso el nacimiento? Dice, no, yo tengo el poder para que una misma nación nazca en un solo día. Yo tengo el poder para cambiar y transformar lo que el hombre dice, yo en una vida entera no voy a poder cambiar esto. Dios dice, si te dejas tocar por mi poder, en un solo momento cambiarás lo que jamás pensaste que podías cambiar. Dejarás lo que jamás te imaginaste que podías dejar. Dios nos puede arrancar la vida vieja en un instante. Dios nos puede arrancar los hábitos, los vicios, las cosas que nos impiden servir a Dios. Porque en veces cuando uno va comenzando, uno dice, pues yo quisiera, pero es que es tan difícil. Y es que yo, ¿cuándo voy a poder dejar esto? Y es que esto es tan difícil para mí. Pues en verdad que para uno no es difícil, es casi imposible muchas veces el dejar muchas cosas. Pero Dios dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Ábreme el corazón, permíteme llegar a donde el hombre no puede llegar, y verás las transformaciones, los cambios, las maravillas que yo haré en tu vida. Permíteme y verás la gloria de Dios.
Vamos a la palabra. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, ahí cerquitas. Versículo 1 en adelante. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hasta ahí. Miramos en este pasaje que la mano del Señor viene sobre Ezequiel y lo lleva a un valle de huesos secos. Un enorme valle de huesos secos. ¿Qué simboliza ese valle? El mundo en el que vivimos. Huesos secos, gente seca, gente perdida, gente sin Cristo, gente buscando gozo, alegría en los placeres y en los vicios y en tanta cosa que hay en esta tierra. Solo huesos secos es lo que había. Y dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y dice: y eran muchísimos sobre la faz del campo. Y dice la palabra: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán? ¿Cambiarán estas vidas? ¿Cuántos huesos secos hay a tu alrededor? A lo mejor tú mismo te has sentido como un hueso seco. O sea, te has sentido falto, te has sentido necesitado, te has sentido que de alguna manera no calificas, que de alguna manera no eres lo suficiente espiritual, que tienes muchos estorbos en tu vida. Pero dice la palabra que le dice el Señor a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cambiarán estas vidas? ¿Cambiarán estos corazones? ¿Podrás cambiar tú mismo? ¿Cambiarán tus hijos? ¿Cambiará tu esposo? ¿Cambiará tu esposa? Y Ezequiel le dice: Señor, yo no sé, tú lo sabes. No le dice Ezequiel ni no van a cambiar, ni sí van a cambiar. Le dice: no sé, tú lo sabes. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo: Señor, mira, reconozco y entiendo que tú tienes poder para hacer lo imposible, pero también veo que están secos y en gran manera. O sea, en otras palabras, humanamente, Señor, no cambian. Este borracho cambiará. No, que va a cambiar, Señor. Este hombre perdido cambiará. Señor, si lo conozco por 20 años, tú no lo conoces como yo, Señor. Hay veces que creemos que conocemos mejor a las personas que Dios, pero Dios dice: hijo de hombre, cambiarán. Señor, humanamente no hay esperanza, pero al mismo tiempo te veo a ti, Señor, y reconozco tu grandeza, y sé que para ti no hay imposible, Señor. Tú lo sabes. Tú sabes, Señor, en tus manos está. De ti depende, Señor. Si tú lo haces, cambiarán. Si tú no lo haces, no cambiarán. Si tú lo tocas, cambiará. Si tú no lo tocas, no cambiará. Señor, de ti depende. Tú lo sabes. En ti depende, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Y le dice el Señor: Ezequiel, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos.
O sea, háblales mi palabra, declárales mi palabra, siembra la semilla, siembra mi palabra en sus corazones. Cuando tú comiences a profetizar, ¿qué significa profetizar? Declarar la palabra de Dios. No es tu palabra, es la palabra de Dios. No es tu mensaje, es el mensaje de Dios. No pienses que eres tú quien los va a cambiar. Es la palabra viva del Dios de los cielos que promete cambiar, transformar, bendecir esas vidas, esos corazones. Cuando hables la palabra, no creas que y yo lo voy a cambiar al hablarle. No, tú no tienes nada que ver. No pongas tu confianza en ti, ni en qué espiritual eres, ni en qué intelectual eres, ni en qué tanto conoces, ni en nada de lo que tú eres. Lo que tú eres no es lo que hace la obra. Lo que Dios es lo que hace la obra. Lo que Él puede es lo que hace la obra. Por eso Ezequiel dice: yo no sé, tú lo sabes. Ezequiel profetiza: habla mi palabra. Tú no tienes con qué cambiarlos, tú no tienes cómo darle vida a esos huesos, pero habla mi palabra. Profetízales. Por eso decía Eclesiastés, donde comenzamos: no detengas tu mano, tira la semilla a la derecha y a la izquierda, y no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o lo otro, o ambas semillas darán fruto. Da la palabra. Entonces dice aquí: profetiza, hijo de hombre. Y cuando Ezequiel comenzó a profetizar, a hablar la palabra, dice que cada hueso se juntó con su hueso. Comenzó la restauración. Comenzó la mano a juntarse al cuerpo, y el pie y la cabeza, y comenzó todo el esqueleto a formarse. Y una vez que ya estaba el esqueleto formado, llegó de repente los tendones y cubrieron aquel esqueleto, y luego llegó la carne y llenó aquel esqueleto, y luego llegó la piel y cubrió aquel esqueleto, y ya estaba la restauración en aquellas vidas, pero no se podían mover todavía. O sea, ahí miramos la palabra y el espíritu. Ya la palabra trabajó. La palabra iba cambiando, iba llenando aquel vacío, iba transformando la mentalidad, iba ordenando el cuerpo, iba poniendo en orden en la cabeza, el cuerpo, las piernas, las manos, iba juntando cada hueso con su hueso. La palabra ordena la vida del hombre, le enseña al hombre su lugar, le enseña a la mujer su lugar, le enseña a los hijos su lugar, nos enseña el lugar que debemos de tener en el orden de Dios. Nos ordena para no vivir a nuestra manera, para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos comienza a ordenar, pero dice: faltaba algo. Dice: faltaba el espíritu. Y dice: Señor, mira, ya está ahí aquel cuerpo, pero no se mueve. Ezequiel profetiza al espíritu y di: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán, dice el Señor. Y de repente dice que Ezequiel comenzó a profetizar, y él se oyó un ruido y un estruendo, algo como en Pentecostés, cuando llegó el Espíritu. Y dice que tembló aquel lugar, y el Espíritu llegó sobre aquellos hombres, aquellos cuerpos, y dice que les dio vida, y se levantaron y estuvieron de pie, y fueron un ejército en extremo grande. ¿Qué quiere decir esto? Sabes, la palabra hace una porción, hace una parte del trabajo, restaurándote, ordenándote, enseñándote. Pero cuando llegue el Espíritu te da fuerza para actuar, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu te mueve, el Espíritu te da vida, el Espíritu te levanta, el Espíritu produce una obra maravillosa en tu vida. ¿Sí me explico? Necesitamos la palabra y necesitamos el Espíritu para ser un ejército, para ser no solamente alguien que estaba desordenado y ahora está ordenado, pero inerto, ahí paralizado, sin poder moverse, sin libertad en Cristo. Necesitamos el Espíritu para darnos la libertad que solo el Espíritu puede dar. Por eso dice la palabra, dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya. Ahí hay libertad, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay bendición de Dios. Donde está el Espíritu del Señor.
ahí hay libertad. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, estamos mirando el fundamento más directamente de lo que es la obra del Espíritu. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y vamos al versículo 6 en adelante. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahí nos detenemos. El hombre había pecado, la mujer había pecado, habían caído de la gracia de Dios, había entrado el pecado al huerto, habían desobedecido a Dios, la muerte había entrado, la vergüenza había entrado. Ahora ya todo había cambiado porque el hombre y la mujer se habían apartado de Dios. Ahora, cuando el hombre y la mujer se apartan de Dios, ellos van a esconderse. Ellos van entre los árboles del huerto a esconderse y van a cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Van a justificarse, a cubrirse a su manera. Eso es lo que el hombre hace por naturaleza. Venimos con la herencia del pecado y nos escondemos de Dios. Nos alejamos de Dios, nos escondemos en religión, nos escondemos en excusas, en pretextos, nos escondemos en vicios, nos escondemos en nuestra propia clase de vida. Huimos de la presencia del Señor diciendo: déjame en paz, yo estoy bien, yo no necesito nada, yo así vivo bien, no me molestes, no quiero saber nada de tu religión. No está realmente hablando de la religión. A quien le huyen es a Dios, porque uno no va presentando una religión, va presentando la palabra, el verbo de Dios hecho carne, va presentando al Dios de los cielos para poder recibirlo, para poder conocerlo, para poder ser salvos de la condenación eterna. Pero el hombre vive huyendo, escondiéndose en sus propias autojustificaciones, en sus propias excusas. Pero qué lindo es el Señor. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. En el huerto de Edén Dios llega, y cuando Dios llega no se imagine que llega así un hombre grandote allá asomándose buscándoles. No, o sea, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios llegó sobre el huerto, llegó y se paseaba en aquel lugar. Y Dios sabía lo que había pasado, y Dios sabía en qué condición se encontraba el hombre, y Dios sabía lo que el hombre había hecho, y podía haber llegado con relámpagos y truenos y rayos, condenando y mandando al infierno a Adán, diciendo: ya te miré, pecador, ya miré dónde estás escondido. Pero no llega de esa manera Dios. Qué lindo es nuestro Dios, que a pesar de que el hombre había pecado, se había apartado, le había fallado, Dios no llegó condenando al primer hombre, como no llega condenándote a ti en esta tarde, en esta noche. Dios llegó y paseándose, llegó como ignorando la condición del hombre. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde te encuentras, Adán? Como que no sé dónde está. ¿Dónde estará Adán? Y cuando Dios ya sabe exactamente dónde está Adán y qué ha pasado con Adán. ¿Y por qué actuó así Dios? Porque Dios no quería simplemente llegar y condenar al hombre. Deseaba darle una oportunidad al hombre para que se mostrara tal cual era y reconociera y le dijera: Señor, perdóname, he pecado contra ti, te desobedecí, Señor, perdóname, te falté, te ofendí, Señor, pequé contra ti, perdóname.
y Dios llega como ignorando. El Espíritu de Dios llega buscando al primer hombre perdido, llega buscándolo. Cristo dijo cuando vino a esta tierra: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que el Espíritu de Dios hizo en Génesis capítulo 3, buscando al primer hombre, Cristo vino buscando a toda la raza humana que se había perdido, entre los cuales estabas tú y estaba yo. Él vino a buscarnos de una manera especial. No fuiste tú el que buscaste a Dios, fue Dios el que te buscó a ti. No fue Adán el que corrió buscando a Dios. Dios mío, ¿dónde estás? Perdóname. No, el hombre cuando peca tiende a esconderse, tiende a correr, a huir de Dios, a alejarse de Dios. Hermano, ya no va a la iglesia. No, hermano, es que mucho trabajo, hermano. En vez de puras excusas, puros pretextos, se esconde, huye de Dios. No, hermano, es que el otro, es que se me atravesó este problema, es que, y un montón de situaciones. Pero Dios, a pesar de la condición del hombre, todavía su espíritu sigue buscando al hombre. Sigue diciéndole: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú, mujer? ¿Dónde estás escondido? ¿Cómo estás viviendo? No sigas huyendo de mí, no sigas escondiéndote de mí. Si yo te busco no es para condenarte. Si te quisiera condenar, te saco y te avergüenzo de en medio de los árboles. Pero no te busco para condenarte. Te busco porque te amo. Te busco para restaurarte. Te busco para salvarte. Te busco para bendecirte. Sal de tu condición. Sal de tu actitud. Sal de tus excusas. Muéstrate delante de Dios y Dios te bendecirá y te restaurará y hará una obra maravillosa en tu vida, que no te arrepentirás de haberle mostrado tu rostro y tu corazón a Dios. Dios busca al hombre. Dios busca al hombre y el hombre se esconde de Dios. Nos escondemos de Dios y eso es lo que nos arruina y nos destruye. Y eso es lo que nos manda la condenación. La Biblia dice que esta es la razón por la que el mundo va a ser condenado, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el que ama, dice, el que tiene obras malas, dice, mejor se esconde en la oscuridad para que no sea manifiesta sus obras. En las tinieblas no se mira lo que haces. O sea, parece normal. Vete al mundo, a las tinieblas, y lo que hagas y como vivas es normal. ¿Qué tiene de malo? Hacer esto y hacer lo otro, ir aquí y ir allá, cosas que Dios te enseña que no son correctas. Pero te vas a las tinieblas y la gente de afuera te dice: no seas religioso. ¿Qué tiene de malo una cervecita, una copa de vino de vez en cuando, un esto, un lo otro? ¿Qué tiene de malo? En las tinieblas no tiene nada de malo. Allá vas a parecer muy normal. Allá vas a mirarte muy bien porque estás en tinieblas. Pero ven a la luz, y cuando vengas a la luz te va a enseñar el Señor que el que es santo se santifique más, que sin santidad nadie verá al Señor. Que busquemos al Señor mientras puede ser hallado, que le llamemos mientras tanto que está cercano, que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos perversos, y se vuelva al Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio para perdonar. Entonces Dios busca al hombre, no es el hombre el que busca a Dios. Dios te busca a ti. Te busca a través de un hermanito que te invita, a través de alguien que te llama y te motiva, a través de un sentir de su espíritu que te dice: ve, búscame, acércate a mí. Pero veamos qué es lo que sucede y cuál es el peligro. ¿Por qué si Dios busca al hombre? ¿Por qué si el hombre escucha su palabra? ¿Por qué no siempre surge una obra de Dios? Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hasta ahí. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Los hijos de Dios
Se multiplicaron los hijos de los hombres, viendo los hijos de Dios el linaje de Set, que a los hijos de los hombres nacieron hijas hermosas, atractivas, seductoras, sensuales, provocativas. Y cuando miraron aquello, los hijos de Dios, el linaje de Set, se sintieron atraídos a aquellas mujeres y comenzaron a corrompirse, a desviarse. Y cuando se desviaron, dice el versículo 3, y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y eso es algo que nos debe de asustar. ¿Por qué? Porque dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Sabías tú que el espíritu de Dios contiende con el hombre? Pelea con el hombre, lucha con el hombre. La lucha de Dios no es contra el diablo, ya lo venció y lo tiene bajo las plantas de sus pies. La lucha de Dios no es contra el mundo, ya lo venció. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor, y ustedes también podrán vencerlo. La lucha de Dios, ¿sabes contra quién es? Contra ti y contra mí. Contra nosotros es contra quien pelea Dios. Y pelea Dios, ¿por qué pelea Dios? Contendiendo con el hombre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué quiere decir? El hombre continuamente corre hacia el mal, se inclina al mal, se desvía al mal, piensa en el mal, mira hacia el mal y quiere como que lo jala como un imán el mal. Y el Espíritu de Dios se atraviesa y le dice: no, hijo, por allá, no por acá. Y lo jala el Espíritu de Dios: no hagas eso, hijo, por allá, no, ven por acá. Y está contendiendo con uno, y uno luchando, y uno: Señor, Señor, déjame ahorita nomás un momentito. Hijo, no te conviene. Peleando el Espíritu de Dios, uno queriendo irse a un despeñadero y el Espíritu de Dios deteniéndolo. Créeme que si tú y yo no nos hemos apartado del Señor, no es porque tú eres muy bueno, muy santo, es porque el Espíritu de Dios ha luchado por ti, ha peleado por ti, ha contendido por ti. El Espíritu de Dios es el que te ha preservado de alguna manera. El Espíritu de Dios es el que contiende y pelea. Pero ¿por qué digo que nos debe de asustar esto? Porque dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios dice: tengo un límite. Yo peleo con el hombre desde que es inconverso y aún cuando es cristiano. Cuando es inconverso, peleo provocándole un deseo de acercarse a Dios, tocando su corazón, haciendo aún milagros. ¿Cuánta gente no le ha salvado Dios la vida para que vea su mano y su poder? Le ha hecho un milagro de muchas maneras. Y miran el milagro y al momento: ay, sí, gracias, gracias, Señor. Pero enseguida siguen en su camino perdido, que no quieren nada con Dios. ¿Sí me explico? Dios contendiendo, Dios jalando al hombre con lazos de amor de diferentes maneras, lo quiere acercar a Él. Pero hay veces que el hombre se aferra: Señor, yo no quiero, Señor, espérame, ahorita no, estoy muy joven para eso, Señor, y yo ya estoy muy viejo, Señor. Unos por una razón y otros por otra, pero ahí queriendo pelear para irnos por nuestro propio camino, diciéndole a Dios: ahorita no tengo tiempo, mañana te serviré, Señor, estoy muy ocupado ahorita, para el año que entra te serviré, ahorita no, Señor, no es mi tiempo, no es mi momento. Y el Espíritu de Dios peleando con el hombre. Pero dice Dios: ¿sabes qué? Yo tengo un límite. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Llega un punto donde Dios dice: ¿quieres hacer lo que te da la gana? Vete entonces y hazlo. Y Dios ya no te estorba. Y cuando Dios deja al hombre que se vaya por su propio camino, le espera muerte y destrucción, y le espera lamento y sufrimiento y dolor al hombre, porque Dios lo entrega a su propio camino. Tu propio enemigo eres tú mismo. Dios nos cuida de nosotros mismos. Si por nosotros fuera, muchas veces haríamos tantas tonterías, haríamos tantas decisiones equivocadas y desviadas. Pero gracias a la misericordia de Dios, que de alguna manera su Espíritu sigue luchando, sigue peleando por ti, por mí. Gracias a su Espíritu, gracias a Él. Por eso el apóstol Pablo dice: no contritéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados. O sea, no pelees contra Él.
Cuando peleas que no, hijo, mira por favor por acá. No, Señor, yo no, no me gusta por ahí, yo no quiero eso. Y Dios peleando con nosotros, contendiendo. Y Dios dice el apóstol, no contrites al Espíritu Santo. Porque puede ser que te entregue a ti mismo y que te diga, está bien, ¿quieres ese camino como con Balaam? Tanto insistió Balaam, Dios, no vayas con esos hombres. Si vinieron a llamarte, no vayas con ellos. Señor, Señor, ¿me dejas ir? Señor, Señor, ¿me dejas ir? Hasta que Dios le dijo, pues vete pues. Quiero decirte, vete pues. Y le sale el mismo Dios por adversario y vienen las consecuencias, que se escapa de que lo mate el ángel del Señor. Si no es que una asna le salva la vida 3 veces esquivándolo. Y este hombre, por no ver el ángel, se enoja contra la asna y la agarra a golpes y le dice, si tuviera una espada te mataría ahorita. Y el asna lo voltea a ver y le dice, Dios le abre la boca al asna y le dice, que no he sido tu asna fiel desde que me tienes. ¿Alguna vez he hecho así contigo? Y que todavía no alcanza a entender, está hablando con una asna, con un burro, y no alcanza a entender todavía. Y le dice, sí, pues si tuviera una espada te mataría porque lo has hecho. Y Dios le abre los ojos para que vea el ángel del Señor. Y el ángel le dice, si esta asna no te esquiva, no me esquiva, te hubiera matado a ti y a ella la dejo vivir. Qué tan grande era su locura y su desviación. El Espíritu de Dios contendiendo, peleando con el hombre, en favor del hombre. No contritéis al Espíritu Santo de la promesa. Tu guía es el Espíritu, tu ayuda es el Espíritu, tu fuerza es el Espíritu, la fuente de tu vida es el Espíritu. No lo contrites. Él es tu sustento, Él es tu ayuda, Él es tu apoyo. Entonces dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hay gente a la cual Dios le entrega su propio camino y usted los mira, que pobrecitos, dan lástima. Pero aún así usted les habla del Señor y no quiere nada, porque han contritado al Espíritu, lo han rechazado, han peleado contra Él. Dios a todo ser humano le da una oportunidad y lucha por su alma. Pero cuando el hombre se aferra a rechazar la salvación que Cristo ofrece, a rechazar la vida que Cristo ofrece, a rechazar la salvación tan grande que Él nos ha dado, Dios llega a un punto donde le dice, ¿quieres perderte? Hazlo entonces. ¿Quieres vivir tu vida a tu manera? Vívela, pero atente a las consecuencias. Yo hice mi parte, primero muriendo por ti en la cruz del Calvario, y segundo, luchando por ti para que vengas a esa sangre y seas limpiado y cambiado y perdonado y escapes de la ira de Dios que viene contra este mundo. Pero tú decides el camino. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Buscadlo mientras puede ser hallado. No siempre puede ser hallado Dios. Llega un momento cuando el hombre lo busca y ya no lo halla. ¿Por qué? Porque tanto lo ha rechazado que lo contrita. Tanto ha contendido el Espíritu Dios con aquella persona, le ha mostrado su gloria, le ha mostrado su misericordia, lo ha rescatado, lo ha ayudado, lo ha protegido y le ha mostrado que si no hubiera sido por Dios, hubiera perdido la vida allá, lo hubieran hecho tantas cosas allá, tantas cosas que hubiera pasado. Y el hombre, a pesar de eso, sigue peleando contra Dios. Sí, Señor, qué bueno, pero no quiero nada. Sí, sí, gracias por esto, pero yo no quiero compromiso contigo. Sigue rechazando a Dios. Y entre tanto va el hombre de esa manera caminando. Llega un momento cuando el hombre ya no puede encontrar a Dios. Ya no puede. Vea usted lo que dice la palabra. Venga conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 1. Volveos a mí, reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ahí está diciendo el Señor, volveos a mi reprensión, conviértanse, no peleen conmigo, no sean testarudos como se dice. Vuélvanse a mí, vuélvanse a mi reprensión. Cuando te reprendo, cuando te hablo, cuando te digo no, es por nuestro bien. Cuando te digo apártate de ese camino, apártate. Cuando te digo no sigas de esta manera, no sigas. Volveos a mi reprensión, dice el Señor.
¿Qué más dice? Primeramente dice, no ignores mi reprensión, vuélvete a mi reprensión, porque he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dios derrama su espíritu y su espíritu nos hace saber sus palabras, su voluntad, lo que le agrada y lo que no le agrada, cuando vamos mal y cuando vamos bien, donde vamos torcidos y donde vamos caminando bien. Él derramará su espíritu y su espíritu nos hace saber sus palabras. ¿Qué sigue diciendo? Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esto va completamente de la mano de Génesis capítulo 6. Está diciéndonos, ¿sabe? Vuélvanse a mi reprensión, dice primero, porque aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y Él os hará saber mis palabras. Y comienza a decir, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré de vuestra calamidad. Qué tremendo. O sea, está diciendo el Señor, hay consecuencias terribles. No podemos pensar que simplemente ignoro a Dios y sí, ahorita no, mañana tengo tiempo para buscar a Dios. ¿Qué? ¿Piensas que tú o que yo podemos mover a Dios como un títere a nuestra manera? Que cuando a mí se me antoja y se me ocurre decir hoy sí, mañana no, que se espere Dios. Cuando yo quiera, cuando a mí me dé la gana, cuando a mí me parezca, yo me acercaré a Dios. Ahorita no me da la gana, así es de que no me acerco a Dios. ¿Qué? ¿Piensa el hombre que puede hacer eso? Eso es lo que dice el hombre allá afuera. Cuando yo me vaya a morir, yo le pido perdón a Dios y me arrepiento. ¿Qué? ¿Piensas que puedes pedirle perdón a Dios y arrepentirte? Primeramente, no sabes cómo te va a llegar ni cuándo te va a llegar la muerte. Pero aunque supieras y aunque tengas tiempo para arrepentirte, yo he mirado gente en una cama, en un hospital, en una casa, a punto de morir, queriendo arrepentirse y no puede. Siente su corazón como una piedra y no puede arrepentirse. El arrepentimiento no es un antojo de cuando la gente quiere o le da la gana. El arrepentimiento es un regalo de Dios que Él trae al corazón. El arrepentimiento es un deseo profundo que Dios pone en el corazón del hombre para que pueda volverse a Dios y Dios pueda restaurar al hombre. Aleluya. El arrepentimiento no es una decisión del hombre, es una invitación, es un regalo de Dios. Por eso dice, por cuanto llamé, extendí mi mano, te acaricié, te invité, te mostré mi gloria y tú me rechazaste vez tras vez tras vez. Atente a las consecuencias, porque puede ser que cuando quieras llamarme ya no me encuentres. Y cuando me busques ya no conteste. Y entonces me burlaré de tu calamidad. Porque cuando yo te llamé, tú te creíste el muy sabio. Y decías, yo puedo, yo para qué necesito a Dios. Y yo me valgo de mí mismo, yo soy inteligente, yo tengo mi buen trabajo, yo puedo valerme por mí mismo. ¿Qué? Esa gente tarde o temprano se mira
turbada, confundida, arrastrándose en el suelo, porque no es, hermano, con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. La victoria Dios se la da al hombre, no por su fuerza, no por su cuenta bancaria, no por su buen trabajo. Hoy tienes y mañana estás en la calle. Hoy estás saludable y fuerte y mañana estás tirado en una cama que no te puedes mover. El hombre no es autosuficiente. El hombre tiene que aprender que el Señor es el Rey. Él es el Señor. Él es el dueño del cielo, de la tierra. Él es el dueño de nuestra vida. Y lo que somos y lo que tenemos, lo tenemos por Él. Y sin Él nada podemos hacer. Aleluya. Sin Él nada podemos hacer. Entonces Dios dice: yo voy a derramar mi espíritu sobre vosotros. Lo derrama sobre el inconverso. ¿Cómo lo derrama? Lo derrama porque el Espíritu Santo llega provocando un llamamiento, un deseo de buscar a Dios. Pero Dios me está haciendo sentir que le busque. Siento algo muy bonito, siento un deseo. Fui a la iglesia y sentí algo tan lindo, algo especial, pero es que los amigos, y es que el compadre, y qué van a decir de mí. Y comienzo a mirar todo lo demás, y ahí está la lucha. Y hay gente que prefiere agradar a los hombres y quedar bien con la gente, y quedar bien con la religión, y quedar bien con el medio mundo, aunque no le va a servir de nada. Pero prefieren seguir ese camino, ignorar el llamado de Dios. Saben y sienten esa voz dulce de Dios. La voz del llamado de Dios no se confunde. Es especial, es única, es auténtica. Cuando la escuches, no la rechaces. Cuando escuches esa voz, abre tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Si oyeres hoy su voz, abre tu corazón. Aleluya. Abre tu corazón, porque Dios quiere obrar en tu vida. No lo rechaces, porque si quieres esperar al momento que tú creas que es tu tiempo y tu antojo y tu gusto, te puedes llevar una grande sorpresa. Una grande sorpresa amarga. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos malvados, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio para perdonar. Aleluya. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de buscar a nuestro Rey. Es tiempo de humillarnos delante de Él. Es tiempo de escuchar su voz y atender a su llamado. Es tiempo de abrir nuestro corazón y no seguir ignorándolo y peleando contra Él. Es tiempo. Estamos viviendo tiempos malos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos acercándonos a los últimos momentos de esta humanidad, y todavía seguimos indiferentes a la voz de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, dijo el Señor. Dios quiere trabajar en nosotros. Póngase de pie, aquí me detengo. Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere obrar en nuestra vida. Dios quiere manifestarse en nuestro corazón, en nuestro caminar.